buen día tengan todos. Bienvenidos a un documental más de Panama Geographic. Hoy hablaremos sobre el tema de bosques pantanosos de agua dulce, bosques inundados y bosques de túrbera. Tendremos con nosotros más presentadores que se encuentran en distintos lugares del país de Panamá que nos profundizarán sobre estos temas. Bien, como una introducción, un bosque pantanoso de agua dulce se define como un bosque que está lleno, o sea, esto quiere decir inundado, de agua rica en minerales, o sea, que es el agua dulce, ya sea como una condición permanente, irregular o temporal. Estos incluyen las áreas del norte que tienen un clima subártico, regiones tropicales, subtropicales y templadas. Son diferentes de los bosques pantanosos de turba, principalmente porque no tienen una capa gruesa de turba que está presente en los bosques pantanosos debido a la falta de su descomposición. Por el contrario, el bosque de túrbera es un tipo de humedad ácido en el cual se ha acumulado materia orgánica en forma de turba. La acumulación de turba depende de los siguientes factores: la productividad, acidez, las especies que habitan en el lugar y el decaimiento aeróbico y anaeróbico. La flora acuática presente en estos bosques depende principalmente de los nutrientes en el agua. En comparación con los bosques en tierras secas, estos bosques pantanosos tienen pocas variedades de plantas. Esto en su mayoría están llenos de un tipo o solo unas cuantas especies de árboles. Sin embargo, se puede encontrar una turba muy fina en estos bosques, dependiendo de la cantidad de agua presente en el bosque debido a la baja tasa de descomposición. Sin más que agregar, me despido desde Santiago de Veraguas, trasladándonos hacia la provincia de Coclé. Adelante, compañeros. Un pantano es un manto de agua estancada y poco profunda en el cual crece una vegetación acuática en ocasiones demasiado densa. Suelos anegados de 15 centímetros o más se localizan cerca de los ríos, lentos o planicies interiores. Los pantanos son la consecuencia del avenamiento insuficiente de un terreno. En las regiones semidesérticas no es raro que el endorreísmo dé lugar a la formación de extensos pantanos cuya área está sujeta a enormes variaciones estacionales. Es común en ciertos pantanos se produzcan escorrentías en forma de mantos. En algunos pantanos el agua circula por canales, pero solo en época de deshielo o de fuertes precipitaciones. Existe existencia de barro, sedimentos y nutrientes. Los bosques de pantano son ecosistemas sometidos a inundaciones permanentes, donde las plantas deben desarrollar adaptaciones muy especializadas que permitan su sobrevivencia en suelos con muy escasa aireación. La importancia ambiental. En los pantanos conviven distintas plantas sumergidas y flotantes, como lo son algas, lirios de agua, el arroz silvestre y la enea. Los pantanos de agua dulce proporcionan hábitat donde anidar para el invierno de aves marinas, pequeños mamíferos, ranas, cocodrilos y insectos. Los pantanos son como una esponja que absorbe y retiene dióxido de carbono, que son liberadas por la industria humana y causan calentamiento global. Causa de sedimentos rellenan el fondo del pantano. La vegetación acuática va saliendo reemplazando gradualmente por matorrales y otras veces por especies vivas de la tierra firme, como gramíneas y árboles de mayor tamaño que hunden su raíz. Amenaza de los bosques de pantano. Desde hace años se sabe que los bosques de pantano juegan un rol importante en el medio ambiente, pero todavía hemos de cambiar el pensamiento de aquellos que consideran que estos humedales son simplemente agua estancada. Por lo tanto, se suelen subestimar, a tal punto que se convierte en un problema y una molestia. Pero es cierto que todos los bosques de pantano del mundo almacenan una cantidad de carbono equivalente a la que se encuentra en la atmósfera, y si este carbono fuera liberado, hubiera grandes consecuencias para el planeta. Incluso se aceleraría el cambio climático. A pesar de la importancia de estos bosques en la preservación de la biodiversidad, están bajo amenaza.
muchas veces porque las personas los invaden y los utilizan con fines agrícolas. Estos bosques son de importancia global, ya que regulan las inundaciones y mantienen la calidad del agua. A mediados del siglo XX se cree que se destruyeron alrededor del 60% de todos los bosques de pantanos del mundo, muchas veces con fines, como ya lo dije, agrícolas. Se ha demostrado que los bosques de pantano pueden eliminar hasta el 90% de los agentes contaminantes de origen orgánico y también metales pesados como el plomo y el cobre. Yo creo que por medio de las excursiones podemos conocer y disfrutar de los bosques en pantano sin alterar su funcionamiento. Y ahora nos dirigimos a las provincias de Panamá Este. Gracias, Carlos. Mi nombre es Yamir Núñez. A mí me toca hablar sobre los bosques inundados. Los bosques inundados son aquellos bosques que se forman tras la lluvia y el consiguiente caudal de los ríos. Este crecimiento se repite regularmente cada año, permitiendo la existencia de estos tipos de ecosistemas y la adaptación de las especies vegetales que a pasar años sumergidas. Estas inundaciones son estaciones que condicionan la vida, también son procesos de fructificación, dispersión y germinación, son regulados. También tienen intensidad y duración que influyen en el establecimiento de las especies, y algunos árboles de frutos, cuando el agua sube, así se dispersan las semillas y es alimento para las especies que viven en ese entorno. Por ejemplo, la laguna de Matusagartí es un humedal natural que permanece situado sobre una extensa planicie inundable, como leves ondulaciones en el relieve. En el entorno ha sido modificado debido al desarrollo de actividades de ganadería extensiva u otros. Sin embargo, hacia el área central del humedal es posible observar bosques inundables poco intervenidos. Parte de este humedal está bajo protección como parte de la Reserva Forestal Canclón en la provincia del Darién. Sin embargo, las áreas ubicadas fuera del área protegida son objeto de actividades agropecuarias, principalmente ganadería para producción de carne. Algunas presiones sobre este humedal son las principales amenazas relacionadas en el desarrollo de la ganadería extensiva, cultivo de arroz, especulaciones de tierra. Según Serracín, una persona de alta vocación, manifestó que tampoco se nombró al jefe ni al personal para la custodia de esta reserva, como ha ocurrido con otros bosques que reciben protección estatal debido a las características de su flora y fauna. Por ejemplo, su alta pluviosidad, la condición tropical y su aislamiento han contribuido a hacer de esta zona una de las más diversas del planeta. Cuenta con 9.000 especies de plantas vasculares, 200 de mamíferos, 600 de aves, 100 de reptiles y 120 de anfibios. Incluso hay un alto nivel de endemismo, ya que el 25% de las especies de plantas y animales son únicas del área. Esto hace que Matusagartí, el humedal más grande de Panamá y uno de los 5 más importantes de Centroamérica, según las organizaciones ecologistas. En tanto, María Soledad Porce, miembro del CIAN, indicó que mientras el Ministerio de Ambiente no se ponga al día con la declaratoria de este humedal, se dará espacio para actividades humanas que ejercen presión sobre esta reserva. Bueno, esto ha sido toda mi parte. Ahora los veo con mi compañera Lismara. Hola, yo soy Lismara y hoy le voy a traer más información acerca de los bosques inundados. Bosques inundables por ríos de origen amazónico. Son aquellos que nacen en la selva. Son oscuros por la cantidad de taninos de la descomposición vegetal. Este tipo de bosque se desarrolla sobre valles aluviales, en ríos y lagunas de aguas negras.
Los ríos de aguas negras nacen en la misma llanura amazónica. Son pobres en sedimentos inorgánicos suspendidos, pero muy ricos en sustancias húmicas y fúlvicas. Por ello, el color de sus aguas es similar al café negro e incluso son ácidas y contienen poca cantidad de elementos nutritivos. Bosque inundable por ríos de origen andino. Son conocidos como bárceas. Se caracterizan por un color habano amarillento que se debe a que arrastran sedimentos. Bosque inundable y vegetación lacustre ribereña de aguas negras, también conocidos como bosques de Igapo. Son bosques oligotróficos y sus comunidades de plantas tienden a soportar bajos niveles de diversidad de especies y biomasa animal que en tierra firme y bárcea. Tienen árboles adaptados al medio acuático, semillas flotadoras, y por su acidez y faltas de oxígeno, las especies desarrollaron adaptaciones como raíces aéreas y tejidos con células especiales. Este bosque se inunda periódicamente y puede permanecer inundado desde 4 meses hasta periodos superiores como un año. Pero generalmente las aguas no soportan una cantidad significativa de nutrientes para el suelo. La flora característica de este bosque está representada por familias de Mimosaceae, Aracaceae, Rubiaceae, Myrtaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Cesalpinaceae, entre otras. Bosques inundados de plantas o moretales. Estos se caracterizan por estar permanentemente inundados y ocupar grandes extensiones, conocidos como pantanos o moretales. Estos bosques ocupan terrenos planos y depresiones mal drenadas de llanura aluvial, cuya superficie está inundada durante casi todo el año, por lluvias locales, agua subterránea que brota por un ojo de agua o el desbordamiento de ríos. Usualmente se hallan cerca de lagunas o ríos, pero pueden ocupar superficies extensas y estar alejadas de las masas de agua. La vegetación de estos bosques tiene un mayor número de especies de plantas tolerantes a periodos prolongados bajo el agua. Esto se debe a la falta de oxígeno que la planta responde con la creación de tejido parenclimático llamado aerénquima. En cuanto a la fauna, existen manadas de loros, monos, delfines, nutrias y caimanes. Además, los peces en el bosque son comesemillas, por esto hay diversidad de peces vegetarianos. Los bosques inundados contribuyen para la estabilidad ecológica del bosque tropical. Regulan la composición de nutrientes en las orillas, filtrando sedimentos, previniendo la erosión y además controlan y mantienen el flujo de los ríos mismos que forman una compleja y una vasta red que sirve de vía para la dispersión de semillas, inclusive para los bosques de tierra firme que los rodean. Un hábitat ideal para reptiles que habitan en las orillas de los ríos y las lagunas. Destacan los caimanes, tortugas y anacondas. Las zonas inundadas son preferidas para la alimentación y refugio de estos animales. Los bosques inundados cuentan con las siguientes amenazas: la deforestación, la explotación petrolera, los desechos en el ríos, lagunas y pantanos, el tráfico de especies, cacería y pesca ilegal, que si no se controla en un futuro puede perjudicar al hábitat. Gracias por tu atención. Seguimos con nuestra compañera Cristina. Buenas tardes, mi nombre es Cristina Caballero y en esta oportunidad les estaré hablando sobre los bosques de turba. Una turbera es un tipo de humedal en el cual se produce la acumulación superficial por capas de materia orgánica en un estado de descomposición conocido como turba. Aplica una definición amplia de los humedales que abarca todo tipo de lagos, ríos, acuíferos subterráneos, pantanos, oasis, zonas costeras y arrecifes coralinos. Según Ramsar, las turberas son los depósitos que contienen más carbono en menos espacio en toda la zona terrestre, aunque solo cubren el 3% de la superficie terrestre de nuestro planeta. Almacenan más carbono que toda la biomasa de los bosques de la Tierra y representan casi la mitad de los humedales del mundo. En las turberas, la materia orgánica se acumula debido a que en el largo plazo se produce más biomasa que la que se degrada. Para que esto ocurra, es necesario que existan condiciones ambientales específicas que promuevan la acumulación de materia orgánica.
Por ejemplo, es necesario que se mantengan condiciones de inundación o saturación de agua en el suelo durante periodos prolongados y que la materia orgánica que se deposite tenga cierto grado de resistencia a la descomposición. Debido a que el reservorio de carbono de las turberas es de 1.7 veces superior a la de la biomasa del área de todos los bosques del planeta y a que mantienen la capacidad importante de secuestro de carbono, estos ecosistemas participan en la regulación de las concentraciones de CO2. Asimismo, las turberas emiten cantidades importantes de metano, influenciado a las concentraciones atmosféricas de este gas en el efecto invernadero. De manera conjunta, la capacidad de secuestrar carbono y emitir metano convierten a las turberas en un importante agente de regulación climático, mitigando el aumento de temperatura en el planeta durante miles de años. A escala global, las turberas ocupan un área cercana a las 3.900 millones de hectáreas en las que se han acumulado aproximadamente 644 gigatoneladas de carbono durante el periodo del Holoceno. Según el mapa de vegetación de Panamá, los bosques de turba se localizan en el sector entre las bocas del río Zixaola y Changuinola. En esta clase se pueden encontrar varias asociaciones de árboles relativamente bien diferenciados, aunque la abundancia y la dominancia de especies más características de esta selva pueden cambiar en tramos muy cortos. La vegetación inundada es más rica en especies de árboles y una de las que permanece en mayor tiempo anegada, pues en los años de menor precipitación fluvial pueden secarse superficialmente. También es la clase que presenta la mayor variación en la altura del dosel, cuya altura media está muy relacionada con las especies dominantes de las asociaciones de especies visitadas. La composición florística de estos bosques parece estar influida principalmente por el nivel de agua, el sustrato y la salinidad, puesto que algunas especies que se pueden desarrollar en estas zonas son el palo santo o el cerillo. Los dejo en las manos de mi compañera Migelis Pérez, quien estará profundizando con ustedes más detalles sobre lo increíble que son los bosques de turbera. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Continuando con el tema, les hablaré acerca de las especies vegetales y la fauna de las turberas de Panamá, por lo que nos trasladamos a Sansamponsac en la provincia de Bocas del Toro, donde podemos encontrar especies arbóreas como Cagnosperma panamensis y la Prioria copaífera, y algunas especies de mangles dominantes, como lo es el mangle rojo y el mangle blanco. También encontramos una variedad de especies herbáceas como el castaño y el otoe lagarto. Además de las especies arbóreas y herbáceas, también se observan especies epífitas, como lo es el enciclia cordillera y plantas acuáticas flotantes, las cuales encontramos en los cauces a orilla de los ríos. Estas son llamadas lechuga de agua. Además encontramos una gran variedad de aves predominantes de las típicas costas y aguas dulces. En esta turbera también se han registrado un total de 23 especies de aves que se encuentran en peligro de extinción, como lo es el colibrí pechicanelo, la barbita y el ermitaño colilargo. Un dato muy curioso que debemos de saber de la fauna de Sansamponsac es que se encuentran 3 especies de tortuga, que estas son la tortuga carey, las marinas verdes y la tortuga canal. Más sin embargo, es la tortuga baula la especie más representativa de Sansamponsac. El ecosistema que se ve mayormente amenazado en el planeta es el de los bosques de turberas. Esto se debe a la disminución del nivel freático por el uso de los suelos, que esto implica drenaje, como lo es la agricultura, las plantaciones, las talas, el pastoreo y entre otras actividades. A continuación, las dejamos en la plataforma principal con nuestra compañera Paola Fon. Buen día, compañeros. Gracias por toda la información compartida. Espero les haya llamado la atención. Interesantes temas, ¿verdad? Bueno, hasta aquí ha sido el segmento de hoy. Me despido desde Volcán Chiriquí. Hasta la próxima.